se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tu camino y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, hemos perdido sentido en nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, dile, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tu camino y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Vemos la luz, tú nos 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 vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tu camino, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Tenemos libertad en el nombre del Señor Jesús, amén. Hoy puedo danzar con libertad, dile así, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu
tu río hay sanidad. En las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Libertad. Siempre libertad, Señor. Casa. Dile así. Canta con nosotros y dile así. Libertad en la casa. Libertad al danzar. Libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar. Puedo disfrutar. Que somos libres. Somos libres. Por su sangre. Libres soy. Somos libres. Somos libres. Por su sangre. Libres soy. Libres somos libres por la gracia de Dios, amén. ¿Cuántos queremos más del Señor en esta preciosa tarde? No sé qué te sabes este canto. Si te lo sabes, cántalo con nosotros. Dice así. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas
ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Oh, dile yo quiero más de ti y habitar, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Que crezca Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de verse. Dile, oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.
porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. Oh, la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza eres abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba. Entender lo que Dios está hablando. Y lo más importante, cuando Él queda en silencio, es porque está. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Ahora dile suavemente: oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás llorando, no importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, alaba a
asiento en esta preciosa tarde. Bienvenidos a Monte de Sion. Si estás buscando dónde congregarte, te invitamos a que seas parte de la familia de Monte de Sion, donde tenemos servicios para cada miembro de tu familia. Atención niños y padres, VBS Sports llega del 16 al 20 de junio de 6 a 8 y media de la noche. Juegos, diversión y una semana llena de acción mientras aprendemos más de Dios. Regístrate ya, no te lo pierdas. A todos nuestros varones de Monte de Sion, les recordamos que el estudio bíblico de varones se llevará a cabo aquí en Monte de Sion cada jueves a las 7 de la tarde. Esperemos nos puedan acompañar. Mujeres conforme al corazón de Dios es el grupo de conexión de damas. Si gustarías unirte al grupo donde forjamos amistades y unánimes buscamos ser llenas del Espíritu, entonces acompáñanos. Hey, ¿reconoces estos espacios? Nuestro estacionamiento tiene espacios diseñados especialmente para personas con discapacidad. Por favor, no ocupes estos espacios ya que son limitados y muy necesarios. Aun si es solo por un momento, no te estaciones en estos lugares. No lo hagas, ya que esto puede crear un inconveniente para quienes realmente lo necesitan. Mostremos respeto y empatía a nuestro prójimo y dejemos libres los espacios a quienes verdaderamente los necesitan. Sean todos nuevamente bienvenidos a Monte de Sion y ahora con ustedes nuestro pastor Miguel Pérez. Dios, ¿quién vive, hermanos? A su nombre, gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Gracias a Dios por la lluvia. ¿Cuántos disfrutan la lluvia? A los niños les encanta la lluvia, pueden brincar en los charcos, ¿verdad? Está al final del culto, usted va a ver los niños ahí corriendo, déjenlos que corran y que brinquen. Tenemos una alberca portátil, ¿verdad? Que la inauguramos cada vez que llueve. Pero es para los niños, así es que gloria a Dios. Hermanos, ven el anuncio de handicap, por favor, quiero nomás hacer hincapié. La policía tiene derecho de entrar y ponerle tickets, son tickets muy caros y no hay corte para debatirlos, así que por favor, no se estacionen ahí los que no deben de estacionarse. Yo entiendo que quizá entre semana no hay actividad, aún así corre el riesgo, aunque no hay actividad y te ve un policía, te pone un ticket, así que le aconsejo estaciones el otro lado. Y no haga eso de estacionarse hasta las líneas, peor ahí, ¿verdad? Porque se necesitan y pues vamos a respetar y no, a veces mandamos mensajes equivocados con eso, diciendo a la gente no te queremos aquí, ¿verdad? Cuando paramos donde no hemos de pararnos, pues eso es importante, no lo hagan, vamos a respetar y que el Señor bendiga a nuestros hermanos que necesitan estos estacionamientos para que puedan aprovecharlos y disfrutar un acceso más conveniente a la iglesia. Amén. Vamos a tener el fin del mes, hermanos, el sábado 31, sábado, ahora sí estoy viendo, sábado 28 de junio, que está bien ciego unos en los lentes. 28 de junio tenemos la celebración Freedom Celebration, es una celebración evangelística 100%, va a ser en el Tingley Coliseum. Va a estar cantando algunos grupos, ahí hay pósters ya en la iglesia, pueden verlos. Hay pequeños volantitos para que repartan a sus amistades, ¿verdad? Les inviten. Va a ser algo 100% evangelístico. El viernes en la mañana de 9 a 5, eso no interfiere en nuestro culto familiar. De 9 a 5 va a haber lo que se llama Love Albuquerque, ¿verdad? Vamos a amar la ciudad de Albuquerque, va a haber muchas cosas, va a haber convoy de esperanza, va a haber cortes de pelo, va a haber exámenes dentales, va a haber exámenes de salud, zapatos para niños, recursos para las familias, fotos familiares, provisiones de comida. Va a ser un día para amar la ciudad. Si usted quiere involucrarse, ¿verdad? Ayudar como voluntarios, necesitamos muchos voluntarios para poder ministrar a toda la ciudad, así que si usted quiere ayudar, hable conmigo. Si está interesada, no tienes que hablar inglés, vamos a tener espacio para hablar a la gente hispana, va a haber otro espacio para los navajos que no hablan inglés. Queremos alcanzar toda la comunidad, ¿verdad? Con estas ayudas, así es que si usted quiere ser parte el día
viernes 27 de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No tiene que estar todo el día. Usted puede decir, yo quiero estar 2 horas sirviendo, quiero estar ayudando 3 horas. Va a haber muchos eventos, muchas actividades durante el día. Ese es el viernes. El sábado tenemos Freedom Celebration, va a haber conciertos, va a haber motocross, va a haber juegos artificiales, va a haber show de carros antiguos, va a haber una zona solamente para niños. Va a haber mucha diversión ese sábado, ¿verdad? De 4 de la tarde a 10 de la noche. Ese sí va a ser toda la tarde. Van a estar varios grupos. Va a estar Jeremy Camp, Jordan Feliz, el grupo Pasión. Va a haber los Nitro Circus Riders. Va a ser todo un show bien especial para alcanzar gente, jóvenes. Así es que ahí están la información en los pósters. Deténgase ahí atrás donde están la barra. Ponemos los de los sobres. Hay de estos tarjetitas para que tome. Póngala en su agenda y esté listo para ese evento que vamos a impactar nuestra ciudad. Estamos trabajando todos los pastores de la ciudad unidos para llevar a cabo este evento, hermanos, y pues creemos que va a ser de grande bendición para las almas. Dios va a salvar y pues vamos a invitar gente, y ahí la gente que entregue su vida al Señor le van a preguntar qué iglesia te invitó. Y ahí van a decir y nos los van a mandar para nuestra iglesia si usted los invitó, amén. Así es que va a ser algo bonito. La hermana María llegó a un evento algo así, ¿verdad? La hermana María llegó cuando vino Marcos Witt. Ella le invitaron y como nosotros somos la única iglesia hispana, nos la aventaron a nosotros. Y qué bueno, ¿verdad? Que la hermana es una bendición, ¿verdad? Ya tiene años con nosotros y llegó a un evento de la ciudad. Y mira, qué bonito es el Señor, amén. Así que gracias a Dios. Esta tarde, hermanos, voy a invitar que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar por la ofrenda. El diezmo vamos a dedicar al Señor en esta tarde. Y voy a invitar a mi esposa que nos dirija en oración por las ofrendas y los diezmos. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cuánto les gusta la lluvia? Pues sí, es algo especial para nosotros en el desierto de Nuevo México. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, que está sobre nosotros. Tu lluvia, Señor, que cae sobre los buenos y los malos también, Señor, porque así tan grande es tu amor. Señor, yo pido, Señor, bendición sobre tu pueblo. Tú has oído cada petición, tú conoces cada corazón, Señor. Cada persona aquí es tu hijo, tu hija, creado en tus manos, Señor. Bendícelos y bendice esta ofrenda que hoy, Señor, entregamos a ti con todo honor, Señor. Recíbalo y que sea usado para una gran bendición en nombre de Jesús. Amén. Es un día en la casa de Dios, 1000 años lejos de en un rincón de la casa de Dios, de todo el palacio de todo el palacio de rey. Ven conmigo a la casa de Dios, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, celebraremos su corazón. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios. Dale gloria a Dios esta tarde, aleluya. Gracias, Señor, te exaltamos. Amén, gloria a Dios. Saluda a alguien, salúdele. Dios te bendiga esta tarde. Gracias, muchachos, muchachas, Dios les bendiga. Salúdense, dele la bienvenida. Si tiene tiempo que no ve a alguien, ¿verdad? Hermano Pascual, damos la bienvenida esta tarde. Gloria a Dios, Dios es bueno. Gracias al Señor Jesús. Bien, las damas tuvieron un evento tremendo el fin de semana, ¿verdad? Se gozaron con la hermana Sol Montes, con Cristal, fue algo bien bonito, ¿verdad? Y pues el domingo pudimos disfrutar un testimonio poderoso. ¿Cuántos se gozaron el testimonio de la hermana, verdad? Fue algo bien impactante y pues gloria a Dios, hermano, que el Señor siga haciendo milagros, ¿verdad? El Señor sigue haciendo milagros y hay que tener la fe, la confianza en nuestro Dios.
y pues el Señor siempre va a estar obrando su perfecta voluntad. Amén. Vamos a invitar a las niñas que salgan a sus clases, todas las jovencitas. Ministerio de Jovencitas de Impacto puede salir en este momento. Ya parece que para algunas ya es su último día, ¿no? Todavía no van a salir de la clase de high school, los van a despedir. Yo no sé cómo le hacen ahí, pero ya los que graban de high school van a terminar su programa con las jovencitas de Impacto. Ahora vamos a invitar a los muchachos que salgan, todos los jóvenes, también los niños, los Rangers. Gracias a Dios, Dios es bueno. Vamos a tener un mini campamento nosotros aquí, hermano. No va a ser posible que nuestros niños vayan al powwow. No hubo voluntarios suficientes para ayudar a nuestro hermano, así es que vamos a hacer algo local nosotros, pero van a hacer noticias para información de nuestro hermano Carlos, que es el que está ahorita a cargo de los Rangers, y vamos a estar trabajando con ellos. Amén. Así es que estén al tanto de la noticia. El powwow para nuestros niños, ¿verdad? De aquí de Monte de Sion, no se canceló el distrital. Nomás nosotros no vamos a poder asistir este año, pero vamos a hacer algo aquí local para nuestros niños que tengan también algo ellos disfrutando aquí en la iglesia, y pues tenemos mucho terreno donde jugar y brincar. Amén. Así que gracias a Dios. Abra sus Biblias esta tarde. Voy a invitar que se pongan sobre sus pies en el libro de Génesis. Los que hablan inglés también pueden salir. Está el estudio bíblico en inglés. Si usted prefiere el inglés, puede ir. Allá está mi esposa lista para darles el estudio bíblico. Hay un material muy bueno, ¿verdad?, que está usando mi esposa, lo usa en la escuela dominical. Es el Bible Enchantment, sirve para enganchar, ¿verdad?, con la Biblia a todas las edades. Hay algo para cada edad. Así es que son estudios muy bonitos, muy especiales. Vamos a Génesis capítulo 15. Esta tarde vamos a hablar de el último de nuestros sentidos, ¿verdad?, que usamos para comunicarnos con el exterior y con el Señor. Capítulo 15, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que me será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Padre, te damos gracias. Gracias te damos esta tarde, Dios, por tu presencia. Gracias por las alabanzas, la adoración, Dios, que pudimos gozarnos delante de ti. Señor, ahora pedimos que hables a nuestra vida a través de esta palabra, esta enseñanza. Ministra nuestro corazón. Danos oídos para oír tu voz, Señor. Danos un corazón para entender tu palabra y danos un espíritu para obedecer esa palabra. En el nombre precioso de Jesucristo, pon una palabra fresca en mis labios que venga, ministre al corazón de tu iglesia esta tarde. Bendice las clases, las actividades, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a hablar ahora del sentido del oído. Es muy importante, hermanos, el sentido del oído. Esta historia que acabamos de leer, Abraham se encuentra en una situación un poco difícil. Tiene temor en su corazón, tiene desesperanza, está triste. A veces cuando te pasa algo, como que se te juntan las situaciones y no hayas qué hacer. En esos momentos hay muchas voces que estás escuchando. La voz del desánimo: ¿para qué sigue adelante? La voz de la desesperanza: no vale la pena, estás perdiendo el tiempo. La voz de la derrota: ay, otra vez volví a fracasar. El enemigo acusando, tantas voces, pero en medio de esas voces hay una voz que quiere llamar nuestra atención. Le digo, Abraham estaba con temores. Acaba de derrotar los reyes enemigos, había rescatado a su sobrino, pero ahora se encontraba solo. Y le llegó el temor diciendo: ¿qué va a pasar ahora si vienen los enemigos y me atacan? No tengo mis amigos que me ayudan en la batalla. Porque Abraham, hermanos, venció, como dice ahí en el versículo 24, había 3 hombres, Aner, Escol y Mamre, que ayudaron a Abraham en esta batalla. Así que no peleó solo Abraham con sus 300 soldados, sino que había otros 3
patriarcas que le ayudaron con su gente. Así es que no eran nada más 300 personas, eran varios cientos que se unieron a Abraham para pelear y vencer a los enemigos. Ahora se encuentra solo y entre todas las voces hay una voz, dice, le apareció en visión la palabra de Jehová, diciendo no temas. Porque cuando hay enfermedad, la voz quizás del especialista te dice no hay remedio. Pero tienes que escuchar la voz de Dios que te dice no temas, hay remedio. Cuando no tienes dinero y las deudas se han acumulado y los acreedores están allí, viene la voz que dice te van a quitar todo, ¿verdad? Estás en un gran problema. Pero hay que escuchar la voz que nos dice ten confianza. No te abandono, yo soy tu proveedor. Cuando hay problemas en el matrimonio, con los hijos, en el hogar, y parece que todo se está terminando, y escuchamos voces, ¿verdad? Ya ves, le pasó a tu tía, le pasó a tus primos, le pasó a tu abuelita, a tu familia, esto es de herencia, y viene esa voz, ¿verdad? Que nos quiere robar la paz, pero la Biblia dice que en Cristo no hay maldición que nos alcance. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener cuidado qué voces escuchamos en los momentos difíciles. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver la voz o el oído con el altar del incienso? ¿Habrá alguna relación? Hay más de lo que pensamos. El incienso, ¿verdad? Cuando lo enciende, hace un ruidito muy tenue, ¿verdad? No es como la leña que empieza a tronar, ¿verdad? La leña de pino que empieza a salir chispas. Pero el incienso al quemarse, ¿verdad? Porque no es como una varita como hoy en día lo vemos. Este era un puño de incienso, se le ponía la lumbre y ardía. Entonces se escuchaba el arder del incienso, pero muy fino. La persona, el sacerdote, cuando está adorando a Dios allí, del otro lado está el arca. De ese velo para atrás está el arca del pacto, ese lugar santísimo. Él está adorando a Dios ahí mientras ofrece el incienso que se está quemando, una especie de urna en el altar del incienso, y se escucha muy tenue, pero se escucha el quemar del incienso. Aparte del olor y aparte de mirar, está escuchando el ardor, el arder del incienso. Caña aromática, uña aromática, ¿verdad? Hay varios elementos, mirra, hay varios elementos que componen el incienso sagrado y son como hojitas secas. Cuando quemas hojas se escucha, ¿verdad? El ardor del quemarse. Entonces, en ese lugar del altar del incienso es donde Dios habla por medio de su ángel al sacerdote. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 10. Era en el sonido de la voz de Dios que Dios habló a Abraham en esa noche solitaria. En esa noche desolada donde nomás se escuchaba el arder de la lámpara que tenía Abraham para alumbrar su oscuridad, Dios vino en visión la palabra de Dios y habló a su corazón palabras de ánimo. Y no solamente palabras de ánimo, sino palabras de promesa acerca de su descendencia, acerca de las multitudes. Y dice la Biblia, Dios ya creían, Abraham ya creía en Dios, pero dice, Abraham le creyó a Dios. Y eso trajo bendición sobre su vida. Lucas capítulo 1, verso 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y le empieza a dar un mensaje de esperanza, un mensaje donde le está dando la promesa de que su esposa estéril por muchas décadas ahora iba a tener un bebé que iba a ser el precursor del Mesías. Así que la voz de Dios vino allí en el altar del incienso. Dios habló a través de su ángel Gabriel al profeta Zacarías, al sacerdote Zacarías, que estaba ofreciendo el incienso. Solamente fue la única voz que escuchó. Hay momentos donde estás en la presencia de Dios, ¿verdad? El incienso representa tu adoración a Dios, así como se eleva el humo, tu adoración, tu oración. De hecho, el libro de Apocalipsis habla que la oración de los santos se añade al incienso en el cielo, en el altar del incienso. Así es que tu oración de alguna forma se mezcla con el aroma.
sube a la presencia de Dios y ahí también Dios habla a tu vida a través de la oración. Pero tienes que tener un oído entrenado o dispuesto para escuchar la voz de Dios, porque hay muchas voces tratando de llamar tu atención, hay muchas distracciones tratando de robar tu atención, ¿verdad? Está uno orando y de repente empieza ya a pensar el trabajo, empieza a pensar en la familia, otras cosas, y tienes que volver a enfocarte en la oración. El sacerdote está ofreciendo el incienso y aparece el ángel y le da un mensaje, ¿verdad? Dios habló a través de su ángel o por medio de su ángel en el altar del incienso, y el sacerdote tuvo que recibir la palabra de Dios a través de su ángel. Porque la voz de Dios, hermano, a veces pensamos que, y sí, la Biblia habla que es una voz poderosa, una voz fuerte, como estruendo de muchas aguas, si hay descripción así, pero a veces la voz de Dios va a venir muy tenue. Y tenemos que discernir, tenemos que entender que es la voz de Dios, porque hay muchas voces fuertes que nos quieren robar la atención, y a veces la voz de Dios es más baja que esas voces, y tenemos que tener cuidado. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 19. Tenemos la historia del profeta Elías, que está en la cueva, está desanimado, se quiere morir el hombre, va y se mete en una cueva, y Dios habla su vida ahí en ese lugar, ¿verdad? Porque a veces la vida es difícil, a veces pasamos situaciones que nos afectan, somos humanos, ¿cuántos dicen amén? Y a veces pensamos que el cristiano no debe de estar triste. Bueno, si el cristiano no debería estar triste, entonces en vano hay ciertos pasajes. Mire, vaya conmigo al libro de Santiago, ahorita mismo se me vino aquí a la mente esto. En el capítulo 5 de Santiago, dice el versículo 13, ¿está alguno entre ustedes afligido? ¿Qué dice? Haga oración, vaya al altar del incienso, hable con Dios, que Dios hable a tu corazón. ¿Te fijas? O sea, porque el creyente también pasa por situaciones difíciles, y si alguien es más sensible a las emociones, es el cristiano, porque el corazón duro ya no está. O sea, antes teníamos un corazón duro y no llorábamos, nos aguantábamos y sufríamos, pero ahí estábamos, corazón endurecido. Pero ahora en Cristo, oiga, hay cosas que nos hacen llorar de volada, ¿verdad? Cuando estaba hablando la hermana su testimonio, yo estaba aguantando las lágrimas porque eran cosas tristes que decía la hermana, ¿verdad? Porque somos sensibles. O sea, el cristiano ya no tiene un corazón duro. Ahora estamos sensibles porque cuando hablamos con alguien que tiene problemas, nos identificamos, sentimos, como dice la palabra, reímos con el que ríe y lloramos con el que llora. O sea, nuestras emociones están allí. Por eso el profeta de Dios se sentía mal. Y cuando se sintió asustado, porque dice la Biblia que tuvo temor, él huyó para salvar su vida. ¿Cuántas veces has tenido temor que tratas de huir? ¿Verdad? ¿Pero a dónde vamos aquí? ¿A dónde corremos? Si corres te detectan en el teléfono dónde andas, así que ¿para dónde te vas? ¿Verdad? Pero el profeta se fue al desierto, el profeta quería morirse, ¿verdad? Y ahí en su desánimo se tira, ¿verdad? Porque dice que se sienta debajo del enebro, desea morirse y luego se echa debajo del árbol otra vez y ahí se queda dormido. Pero de ahí se levanta y va a la cueva. Y es aquí donde dice el versículo 12 que Dios vino y habló al profeta. Perdón, desde el versículo 11 se le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Se fija, estaba el viento huracanado que rompía peñas, hacía ruido, era como un tornado. Dios no estaba en ese ruido. Vino un terremoto. Yo no sé si vieron los videos del monte, el volcán que acaba de explotar allá en Italia, ¿verdad? Están los turistas el lunes bien encantados viendo el volcán y de repente hizo erupción.
y se levantó, ¿verdad? El temblor, la explosión, la lumbre, los relámpagos, el humo y la gente corriendo para salvar su vida. Fue algo impactante. Ahí está Elías afuera de la montaña y de repente viene ese viento y luego ese terremoto que rompe las peñas y luego ese fuego impetuoso quemando el bosque y no estaba la voz de Dios allí. La voz de Dios vino como un viento, como dice allí, suave y apacible, delicado, un silbo apacible y delicado. Así que el profeta está aturdido con el viento, está aturdido con el terremoto y el fuego, y de repente se oye. ¿Sí lo escuchan? Ese fue fuerte. Un soplo delicado, suave, y ahí estaba la voz de Dios. ¿Qué haces aquí? No, ¿qué haces allí? ¿Qué haces aquí? O sea, Dios entró en ese viento con el profeta y le dice, ¿qué haces aquí? Ese no es tu lugar. Pero el profeta tuvo que tener mucho cuidado de entender cuál era la voz de Dios. Porque nosotros los pentecostales nos encanta el ruido, nos gozamos y es parte de nosotros, ¿no? Que vemos la alabanza ruidosa y que levante las manos y la montaña se mueve. Bueno, aquí no, en los campamentos sí. Yo veo aquí las hermanas bien tranquilitas, ya las veo brincando, ¿verdad? Y corriendo y aventándose. Y aquí no, aquí son más decentes, aquí más tranquilas, ¿no? Allá se volvieron locas allá en el campamento, en el congreso las damas, ¿verdad? Gritaban y aquí no se oye ni un grito, nomás la hermana, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero nos gusta eso y está bien, o sea, nos encanta el pasión, el fuego. Por eso a nosotros nos gustan más las predicaciones que la enseñanza, porque la enseñanza es más pausada, más tranquila. No corre uno, no brinca, ¿verdad? Y a uno le gusta que el pastor casi se caiga en los escalones, ¿verdad? Porque está emocionado predicando. Pero es porque nos gusta que se vea el viento, que se rompan las peñas, que haya sangre, que haya cosas sucediendo. Pero de repente Dios está hablando solamente tan tranquilo, en un momento de adoración. No, en el grito no va la unción, créalo. O sea, Dios no va a ungir al que grita más que al que grita menos. Es la gracia de Dios solamente, es el Espíritu Santo tocando corazones, porque lo que para ti fue ungido, para otro no le tocó otra parte de la predicación. O sea, es tan vasta la unción de Dios que no es solamente general, sino es particular. Ministra a cada uno de acuerdo a la necesidad, esa unción fluye de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a lo que estás pasando y habla a tu vida. Así es que tenemos que estar pendientes para recibir esa voz que habla a nuestro corazón, que venga y ministre en nuestro momento de necesidad. El profeta estaba en un momento difícil. Jezabel había matado a todos los profetas, había perseguido a todos los adoradores de Jehová, había prohibido el culto a Dios en la nación. Eran tiempos difíciles. Y ahí estaba este hombre y ahora le dice a Dios que me andan buscando para quitarme la vida. Y dijo, no estás solo, hay 7,000 que nos han doblado y aparte él estaba con él. O sea, Dios estaba con el profeta y qué mejor garantía que su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Así es que tenemos que discernir la voz de Dios. Es algo que tenemos que aprender a discernir. Es como cuando usted va manejando. Mira, yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa en mi carro, que voy escuchando la estación cristiana en español y hay ciertas áreas donde se corta y luego le acelero un poquito y le agarra la señal. O sea, hay una dirección que toma el carro, la señal no es muy buena, la otra dirección está bien, pero cuando voy hacia oeste a este, se corta la señal. Si estoy en el semáforo, se me apaga el radio y luego le doy poquito y se empieza a agarrar la señal y luego hasta que la escuche bien, ahí me quedo parado. Del norte a sur no pasa eso. Así que algo está en el transmisor o en el receptor. Así que yo tengo que ajustar mi carro para recibir la música. En nuestra vida a veces no estamos bien enfocados porque tenemos una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. Entonces, el espíritu, el ser espiritual usa los sentidos para comunicar con Dios y para comunicar con el mundo. Entonces, el oído que el alma quiere usar para conectar con Dios, para oír la voz de Dios, si no está bien sintonizada esa voz,
o hacia la voz de Dios, no la va a percibir. O sea, Dios habla y te ha pasado, y nos ha pasado a todos, que estamos en un culto y escuchamos la predicación y alguien nos dice, oye, ¿viste cómo Dios habló en esta área? Y dice, pues, a mí no. Como que nos brincó a nosotros, ¿verdad? A él sí le habló, oye, qué tremenda predicación. Pero yo ni escuché eso. Y por más que se pone a pensar uno, ¿cuándo dijo eso el predicador? Yo no lo escuché. Quizás estaba distraído en ese momento y esa persona estaba dispuesta y escuchó la voz de Dios para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Lucas, capítulo 8. Lucas 8, 18. Y la misma expresión se repite en Marcos 4, 24. Miren pues cómo oyen. Mirad pues cómo oís. O sea, es muy importante entender cómo escuchamos. Déjeme busco en esta versión para ver cómo dice esta cita. Lucas 8, 18. Por lo tanto, pongan mucha atención, o sea, escuchen bien, al que tiene se le dará más, al que no tiene hasta lo que cree tener se le quitará. Por lo tanto, pongan mucha atención, escuchen bien. Mirad cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. O sea, tenemos que tener cuidado cómo escuchamos. Tenemos que entender esa voz. Marcos capítulo 4 nos habla igual. El versículo 24. Marcos 4, 24. Les dijo también, mirad lo que oís. Porque usualmente usted no mira lo que escucha. ¿Quién de ustedes mira lo que escucha? O sea, no tenemos la capacidad de ver el sonido. Algunos teléfonos tienen una aplicación donde si hay ciertos decibeles, te mandan una alerta, ¿verdad? Que está muy fuerte el sonido, que estás en un lugar donde puede peligrar tu oído. Porque se discierne los decibeles. Pero aquí Dios dice, mira lo que escuchas. O sea, tengamos cuidado de dónde viene la voz que estamos escuchando. Porque a veces escuchamos voces que realmente, hermano, no tenemos que escuchar y nos están afectando. Por eso tenemos que mirar. Tenemos que entender que hay muchas voces tratando de captar nuestra atención, pero tenemos que enfocar a la voz de Dios para nuestra vida. Lo que Dios tiene para nosotros. Porque hay voces que van a tratar de suplantar la voz de Dios. Yo no sé si recuerdan cuando en los teléfonos de casa, cuando se mezclaban las líneas. ¿Sí les llegó a pasar eso? Que están ustedes hablando y de repente entraba otra línea. Y otra persona hablando y usted hablando y espérate, alguien entró a la plática, ¿verdad? O sea, el enemigo quiere interferir en tu línea. Quiere robar tu atención de la voz de Dios. Por eso tienes que mirar, tienes que tener cuidado, tienes que poner atención, ¿verdad? De discernir la voz que te está hablando. ¿Qué voz estás escuchando? Porque el enemigo, dice la Biblia, se transforma en ángel de luz. Así como a Zacarías le apareció un ángel de luz en el altar del incienso, el enemigo puede aparentar ser la voz de Dios para tu vida en tu momento de oración. Por eso tienes que tener cuidado las voces que estás escuchando, porque somos vulnerables como humanos. Así es que tengamos cuidado y abramos bien nuestros oídos para escuchar la voz correcta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, solo el creyente escucha la voz de Dios en un sentido, sí. Dios habla a los pecadores, sí, también les habla. Pero para guiar, para dirigir, tienes que ser de sus ovejas. Vaya conmigo a San Juan, capítulo 8. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Que son las ovejas las que escuchan su voz. San Juan 8:47.
El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes porque no son de Dios. Capítulo 10, verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Versículo 27 del capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tenemos que tener cuidado en este punto, ¿verdad? De que hay una enseñanza muy popular, se llama universalismo, ¿verdad? Y nos llega tan sutil que a veces la abrazamos los cristianos y no la discernimos. El universalismo habla que Dios está en todas partes y que Dios está en todas las religiones, o sea, es algo universal. Dios es omnipresente, sí, pero no todas las religiones son de Dios, tenemos que entender eso. Pero el universalismo acepta todo, no importa quién hable, si es una palabra bonita, recíbela porque es la palabra de Dios para tu vida. Y ahí mezclan de todo, tanto evangélicos como católicos y de otras religiones, musulmanes, hindúes, y mezclan todas las voces y dicen que es Dios hablando a través de diferentes personas, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado porque dice aquí Jesús que solamente hemos de escuchar su voz, no las otras voces. Y una persona que no tiene a Cristo en su corazón, aunque en su religión sea considerada un santo o una santa, Dios no está hablando a través de esa persona, porque no tiene a Cristo en su corazón. O sea, tenemos que ser exclusivistas, sí. Solamente los que tienen a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo va a hablar a través de ellos. No va a hablar a través de una persona que no es creyente en Jesucristo, un hinduista, un musulmán, un sintoísta, o de otra religión falsa, aunque hable bonito, aunque escriba bonito, no todas esas palabras vienen de Dios, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Es como el agua, cuando usted va a una ciudad y usted toma de esa agua, ¿qué le va a pasar? Si usted no es de ahí, se va a enfermar, le va a hacer daño, porque no es su naturaleza. Entonces cuando recibimos otras voces, ¿verdad? Porque es muy popular hoy en día escuchar lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta, que dicho de ese paso, aunque era católica, no tenía a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y aunque la pintan como una santa, ella no creía en las medicinas para calmar el dolor. En sus hospitales mucha gente moría del dolor, no les daban calmantes. Recibía millones de dólares para ayudar a esa gente. Y como ella había dado el voto de pobreza, los mantenía en pobreza también. Así es que insalubres. Usted estudia los lepresorios de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, y eran infectados. O sea, era algo terrible. Y la medicina, no le daban la medicina a la gente porque tenían que sufrir para purificar su alma. Era su filosofía. Pero hoy en día se promueven muchos de sus dichos como si fueran inspirados por el Espíritu Santo. Y el creyente no puede escuchar esas voces porque somos ovejas de Cristo, no ovejas de estas religiones. ¿Sí me explico? Es como oír al Lama, ¿verdad? Del Tibet. Sí, es un hombre que habla muy bonito, tiene una filosofía, pero no está hablando el Espíritu Santo a través de él. Pero a veces yo he escuchado predicadores que toman ejemplos del Lama y los dicen como si fuera Dios hablando, ¿verdad? O toman de películas ejemplos y dicen como dijo fulano, y sí, son filosofías, pero no es la voz de Dios. Tenemos que tener cuidado. Una persona que no tiene a Cristo no está recibiendo palabra de Dios para el pueblo de Dios. Nosotros somos las ovejas, no podemos escuchar esas voces. Tenemos que escuchar la voz de Cristo solamente. Tenemos que tener mucho cuidado esas voces. Aunque a un predicador famoso lo haya dicho, tenemos que tener cuidado. Que el Papa habló muy bonito, sí, pero ese hombre no tenía a Cristo en su corazón. ¿Entiendes? O sea, tenemos que tener cuidado de dónde estamos recibiendo las voces. Gente que no tiene a Dios no está recibiendo la voz de Dios para su vida, para darla al pueblo. No importa que sea líder de cualquier religión, tenemos que estar atentos en eso. Por eso el Señor dice aquí, ¿verdad? Que solamente tenemos que escuchar su voz, y las ovejas van a escuchar solamente la voz de Dios, no otras voces. Por eso tenemos que tener mucho cuidado porque es nuestra alma la que está en juego en todo esto.
¿verdad? Por eso el universalismo ha tomado mucho auge en estos tiempos porque habla de la unión de todas las religiones, habla que todas las religiones llevan a Dios y mientras den un mensaje positivo, acéptalo, es bien, Dios te está hablando a través de ellos. Hermano, hay cosas que tenemos que discernir la voz de Dios para nosotros, amén. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, se lo digo bien fácil, aquí está. Porque si usted quiere escuchar voces, va a escuchar voces. Pero de esas voces no todas van a ser de Dios. Debemos tener cuidado. Como ovejas, somos llamados exclusivamente a oír la voz de Dios. Vaya conmigo al Hebreos capítulo 1. Quizá les suena muy fanático esto a algunos de ustedes, pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No toda el agua que se toma te va a caer bien aunque sea agua. Tienes que tener tu agua, ¿verdad? Cuando vas a otra ciudad donde no estás acostumbrado a esa agua, tienes que tomar agua de botella, porque la flora intestinal tuya no va a soportar esa agua y te vas a enfermar. Sí, los nativos la toman, no les pasa nada, pero usted no es de allí. Es diferente. Dice Hebreos, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque en sí mismo hizo el universo. O sea, la voz que debemos de escuchar es la voz del Hijo, la voz de Jesús. Porque hay muchas voces. Sí, antes Dios habló por profetas. Dios puede hablar por profecía, sí, puede dar mensajes, sí, pero todo tiene que estar en coordinación a la voz del Hijo, a la palabra de Dios. Y aquí está la palabra de Dios. Todo mensaje que usted escuche, toda sensación que usted sienta, tenemos que evaluarla de acuerdo a la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. No toda sensación viene de Dios. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. O sea, tenemos que tener cuidado, aunque se oye muy fuerte eso, hermano, pero es la palabra de Dios, que habrá tiempos peligrosos, ¿verdad? Y estamos viviendo, dice aquí, en los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos, dice Hebreo, que en los últimos tiempos Dios va a hablar solamente a través del Hijo, y aunque hay muchos espíritus hablando. Y la cuestión del espíritu es que trae una esencia que se siente. No solamente la voz, sino la sensación. Y si nosotros nos basamos por lo que sentimos, debemos tener mucho cuidado porque dice la Biblia, el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién no lo va a conocer? No puedes basarte en tus emociones porque puedes sentir muy bonito, pero si está contradiciendo la palabra de Dios, ¿a quién le da la razón? ¿A su sentir o a la palabra? Tenemos que ir a la palabra. Por eso el apóstol dice, en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe escuchando espíritus, o sea, sensaciones que van a dominar su vida, van a escuchar voces y van a sentir, porque un espíritu se siente, pero no es el espíritu de Dios, son espíritus de error que desvían la persona. Por eso debemos hoy más que nunca tener cuidado como ovejas del Señor y solamente escuchar la voz de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el problema está que el cristiano promedio, nosotros tenemos tan descuidado ese sentido del oído, porque nos gusta más lo que vemos, nos gusta más ver cosas que escuchar cosas. Nos gusta más hablar que escuchar, aún en lo natural, ¿verdad? A la gente promedio le gusta más hablar que escuchar. Y Dios tan sabio nos hizo con una sola boca y dos oídos. ¿Por qué? Porque Él espera que escuchemos más que hablemos. Pero a nosotros nos gusta más hablar que aprender a escuchar. Ahora, tenemos que desarrollar la capacidad de escuchar la voz de Dios. Porque no es nuestra naturaleza normal. O sea, nuestra naturaleza humana no es para escuchar la voz de Dios. Porque somos una raza caída. Así que nuestra alma tiene que, redimida, tiene que enfocar más el oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Y usted va a ver en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces la expresión, el que tiene oídos para oír,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque está hablando a una iglesia particular, como en el caso de Éfeso, en el capítulo 2, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 11, la iglesia de Esmirna, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 17, a la iglesia de Pérgamo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 29, a la iglesia de Tiatira, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, verso 6, a la iglesia de Sardis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 13, la iglesia de Filadelfia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 22, a la iglesia de la Odisea, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, comienza con un mensaje a la iglesia. Si usted lee por decir capítulo 3, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y luego termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Comienza una iglesia, pero el mensaje es para todas las iglesias. Así es que cada 7 iglesias recibió un mensaje particular, pero no era nada más para ellas, sino para toda la iglesia en general. Así que nosotros no somos la iglesia de Filadelfia, no somos la iglesia de Sardis, somos la iglesia Monte de Sion de Albuquerque, pero tenemos que escuchar la voz de Dios a las iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso tenemos que afinar nuestro oído espiritual, porque no todos tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Tenemos que trabajar en esa área, tenemos que afinar nuestro oído, ¿verdad? Porque así como padecemos hoy en día mucho la sordera por los sonidos, por el ruido, los audífonos, ya nuestros oídos están afectados. Por eso cuando alguien nos habla, ¿qué? No escuchamos bien, mande, y nos tienen que gritar, casi literalmente nos tienen que gritar porque no oímos bien. Entonces la voz de Dios, como es tan apacible y como es tan calladita dentro de nuestro corazón, ¿cómo la vamos a escuchar? Pues dice la Biblia que tiene oídos para oír, porque muchas veces nuestro oído no está seteado para oír, solamente como adorno. Tenemos que enfocar nuestros oídos para oír al Espíritu Santo hablando. O sea, el Espíritu Santo está hablando todavía. Él sigue activo en las vidas, sigue activo en su iglesia, pero muchas veces no le damos la voz. No le afinamos para escuchar su voz y mejor escuchamos otras voces más ruidosas, escuchamos otras voces que roban nuestra atención y lo que realmente debemos de escuchar, que es la voz de Dios, no la recibimos. Por eso es importante que oremos a Dios que nos dé la capacidad para oír su voz. El sacerdote tenía que estar atento a escuchar el incienso, porque si se acababa el incienso, ya era el momento que tenía que irse de allí. Tenía que estar mientras estaba ardiendo el incienso allí. Pero si se consumía, todavía salía el humo, pero ya se había acabado, solamente ya era el humo que estaba allí. Tenía que estar pendiente de nosotros. Tenemos que estar pendientes de aprender a escuchar la voz de Dios a nosotros. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios sigue tocando a nuestro corazón para que abramos el corazón. Si escuchamos su voz, llamo a la puerta si alguno oye mi voz. Así que tenemos que aprender a escuchar la voz. Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación en el día, la tentación en el desierto. Tenemos que aprender a escuchar su voz. Si oyereis hoy su voz, Él está llamando al corazón. Apocalipsis 3:20 no es para el inconverso, es para la iglesia, es para nosotros. Tenemos que, porque hemos dejado de escuchar la voz, hemos dejado
por escuchar otras voces, no estamos escuchando la voz de Dios a nuestra vida y Él está tocando al corazón. Si alguno oye, abra el corazón, ¿verdad? Porque Dios quiere hablar a tu vida. En 1 Samuel capítulo 3 tenemos la historia del profeta Samuel. No la vamos a leer, pero léala en casa. Lean del capítulo 3 al verso 10. Capítulo 3, verso 3 al verso 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 3 al 10. Samuel no había escuchado la voz de Dios. Samuel no conocía la voz de Dios. Dice la Biblia, no conocía la palabra de Jehová, ni conocía a Dios. Y Dios habla a su vida. Entonces Samuel escucha una voz y se levanta y va al sumo sacerdote Elí. Dice, ¿me habló, Señor? No, yo no te hablé, ve, acuéstate. 3 veces. El sacerdote entiende, Dios le está hablando. Dice, si vuelves a escuchar la voz, es muy clave, escuchar la voz. Dile, tu siervo habla. Habla porque tu siervo escucha. Habla Jehová porque tu siervo escucha. Si oye la voz otra vez, dile que tú estás escuchando. Así que cuando tú escuches la voz de Dios, en lugar de cerrar tu corazón, en lugar de decir, es para otra persona, porque Samuel dijo, me está hablando otra persona, era Dios hablándole a él y él confundió la voz con la voz del sacerdote. A veces nosotros escuchamos la voz de Dios y la confundimos como que es para otra persona y no para nosotros. Era para la hermana fulana, pero no vino al culto. Y era para mi tío y no estaba en la iglesia ahora el tío. Es para nosotros. Si oyeres oír su voz, no endurezca tu corazón, aunque sea una voz fuerte, porque a veces Dios nos va a hablar duro, pero no endurezca tu corazón. No se trata que nos guste la voz, sino que hay que escuchar la voz. Cuando el profeta Samuel escuchó la voz de Dios, no fue un mensaje muy agradable. Si usted lee el mensaje que Dios le dio al profeta, no era un mensaje agradable, mucho menos para el sumo sacerdote, porque era la sentencia de que los hijos iban a morir. Era una reprensión al sacerdote por permitir el pecado entre sus hijos. Así que no era una voz muy agradable, pero era la voz de Dios. Pero Samuel no la conocía. Así es que tenemos, hermanos, que aprender a escuchar esa voz y entender que es la voz de Dios. Esa voz de Dios nos va a dirigir en los tiempos de confusión, ¿verdad? En la historia del libro de los Hechos, capítulo 16, versos 6 al 10. Tampoco lo vamos a leer porque es poquito largo, pero Hechos 16, versos 6 al 10. El apóstol Pablo está pasando por un dilema. Quiere predicar, pero el Espíritu Santo no lo deja. Dice ahí literalmente, nos prohibió predicar el Espíritu la palabra en Asia. Fuimos a Misia, intentamos ir a Bitinia, pero el Espíritu no permitió. Luego en la noche reciben una visión, un hombre macedonio que les dice, pasa a Macedonia, ayúdanos. Pablo estaba en confusión. Ok, ¿por qué no puedo predicar aquí? ¿Por qué Dios me prohíbe predicar? Él escuchaba la voz de Dios y el Espíritu decía, no prediques aquí. Pero veía a la gente perdida, Señor. Pero él sabía escuchar la voz de Dios. Por eso entendió que era el Espíritu Santo. Porque usted y yo diríamos, es Satanás, ¿cómo no vamos a predicar el Evangelio? Pero el Espíritu Santo les prohibía predicar el Evangelio a Pablo allí. Era confusión, sí. Porque Pablo estaba apasionado por predicar. Él mismo dijo, ay de mí si no predico. Pero ahora el Espíritu le prohíbe predicar. Y va a otra ciudad y está con ese pensamiento. Llega a la ciudad y quiere volver a predicar el Espíritu Santo. Tampoco vas a predicar aquí. Señor, ¿qué pasa? Había confusión. Pero una noche recibe una visión y el hombre de Macedonia le habla. O sea, un llamado. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice, entendimos que Dios nos llamaba a ir a Macedonia, porque él escuchó la voz de Dios. Estaba en Asia, ya estaba allí, tenía su equipo, se abría todo el continente asiático para predicar, pero no era para Pablo ese lugar, era ir a Europa, ir a Grecia. Y llega la visión del varón de Macedonia, y la primera ciudad que llegan es Filipo. Usted sabe la historia, no había ningún hombre ahí, puras mujeres, pero Pablo escuchó la voz de Dios. Por eso es importante, hermanos, en los tiempos de confusión, que no sabemos qué hacer, hay que buscar a Dios, que Dios nos dirija. Hay una cita muy interesante en el Antiguo Testamento, y esa sí vamos a leerla. Profeta Isaías, capítulo 30, verso 21. Isaías 30, 21.
Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, anda por él. No eches a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. En los momentos de confusión, en los momentos que no sabemos qué hacer, afinemos nuestros oídos. Dios nos va a hablar. Si alguien nos va a hablar, a dirigir, es Dios. Si alguien está interesado en que hagamos su voluntad, es Dios. Si alguien está interesado en que hagamos lo correcto, es Dios. Si alguien está interesado en que no fracasemos, es Dios. O sea, vamos a detenernos, hagamos un alto. El sacerdote, por naturaleza, tenía que pararse y no podía avanzar más. ¿Sabe por qué? Porque estaba el velo. Ya de allí seguía el lugar santísimo. Solamente una vez al año podía entrar. Todos los días tenía que entrar hasta allí y detenerse allí mismo. No podía avanzar más. Ahora, había algo también. Le amarraron una soga del pie. Y él llegaba hasta donde la soga también le dejaba llegar. O sea, esa soga cumplía dos funciones. Que él no se pasara más allá de donde debería llegar. Y si caía muerto, lo jalaban con esa soga. Porque su orla del manto tenía campanas. Y mientras el sacerdote estaba vivo se escuchaban las campanas. Pero si el sacerdote caía muerto, se escuchaba el ruido de las campanas y luego silencio. Entonces lo jalaban con la soga. Así que tenía doble función esa soga: impedir que llegara más allá, que no lograra cruzar hasta donde tenía que cruzar. Y allí ofrecer el incienso y escuchar el sonido del incienso. Tenemos que detenernos en nuestro caminar. Estamos bien ocupados, yo entiendo, hay muchas cosas. Ahora más que salieron los niños de la escuela, los que tienen chiquitos, ahora qué le van a hacer, ¿verdad? Ahora ya están en casa. El viernes y me pasó, ¿verdad? Que ya no había clases, mi esposa tuvo que trabajar todo ese día todavía de la escuela, pero cuando salgo para afuera había un montón de niños. Digo, ¿de dónde tanto niño? Si en el barrio no hay niños. Lo único que he visto son parejas caminando con perros, viejitos caminando, pues de repente un montón de niños en patines y bicicletas y con pelotas. ¿De dónde salió tanto niño? Me acuerdo, se acabó la escuela por los abuelitos cuidando a los nietos. Andan los pobres vecinos, todos los viejitos cuidando un montón de niños, ¿verdad? Porque estaba la calle llena de niños de arriba hasta abajo. Y yo, wow. Dije, pues, ¿qué? Hay una piñata y me la perdí, ¿o qué? Pero había muchos niños, ¿entiendes? Pero, hermanos, tenemos que en nuestros ajetreos hacer un alto. Ahí están los niños, no importa, haz un alto. Escucha la voz de Dios. A través de la oración y a través de la palabra. Haz un alto en tu agenda. Y más si tienes decisiones que tomar, no hayas que hacer. Cuando hay una quinceañera, yo le digo a la quinceañera cuando hacen los cojines, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Clama a mí, yo te lo voy a responder, dice el Señor. La oración. Haz un alto, dice la Biblia, vas a escuchar en tus espaldas. No enfrente, no, tras de ti una voz que te va a decir, anda por este camino y no te desvíes, ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, Dios te va a guiar. Pero ¿por qué a la espalda, no enfrente? Porque eso se trata de poner atención. Porque enfrente estamos distraídos con todo lo que vemos. Estamos ocupados con todo lo que tenemos que hacer. Pero la voz de Dios viene tan sutil. Y viene por atrás. Dice, hey, párate. Detente y sigue por este camino. Entonces nos va a guiar en el caminar. Por eso tenemos que aprender a escuchar esa voz que nos va a dirigir en los tiempos de confusión. Termino con esta pregunta. ¿Qué voz estás escuchando? Cuando ha sacado fuera todas las ovejas propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cierra tus ojos, Señor. Gracias por los oídos que nos has dado para escuchar. Enséñanos a escuchar tu voz. A no escuchar todas esas voces que claman por nuestra atención para robarnos tu voluntad en nuestras vidas. No escuchar las voces de los ladrones espirituales que se disfrazan como siervos tuyos
Y aunque dan una palabra bonita, adornada, pero no es tu espíritu hablando a través de ellos. Ayúdanos, Señor, a escuchar la voz correcta. Como dice tu palabra, que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchar la voz del Espíritu, no endurecer nuestro corazón, sino escuchar tu voz. En los tiempos de confusión nos va a guiar esa voz. En los tiempos de temor, como Abraham, nos va a dar la fortaleza. Nos va a dirigir en los tiempos de confusión. Señor, danos esa capacidad. Ayúdanos a discernir las voces. Esa voz suave, ese viento apacible. Porque tú hablas a través de esa voz espiritual en nuestras vidas. Ese altar del incienso que representa la habilidad para escuchar la voz de Dios. Esa voz apacible y tranquila que habla a nuestro espíritu. Como dice tu palabra, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Tu espíritu hablando al espíritu del hombre. No se oye la voz. Quizás no es una voz audible físicamente hablando, pero es una voz espiritual hablando a nuestro corazón. Ayúdanos a discernir esa voz que sigue llamando. Como tú dijiste, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz. Esa voz que suena en el silencio. Esa voz que quizás no está en el estruendo del viento, del terremoto, del fuego. Esa voz que viene en la noche de confusión, en las noches de temor, de oscuridad, cuando no entendemos, cuando no miramos, viene una voz y nos dice: no temas, yo estoy contigo. Una voz que nos da promesa, una voz que nos da esperanza, una voz que nos da un futuro glorioso en ti, Señor. Gracias. Glorifícate en nuestras vidas, en tu pueblo. Señor, gracias por tu palabra. Sigue ministrando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Dice la palabra: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, gracias por tu presencia, por tu palabra, por las clases de nuestros hijos. Gracias, Dios. Ahora vamos a ser despedidos del lugar, pero nunca en tu presencia. Llévanos con bien. Guárdanos este fin de semana. Bendice el culto el domingo, Dios. Bendice con tu presencia. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Estamos despedidos y el domingo no se le olvide el culto a las 10 de la mañana. Hay oración a las 9 también. Están invitados. Dios les bendiga.